Lo humillaron, lo subestimaron y lo empujaron al borde de rendirse. Pero no sabían que detrás de esa sonrisa tímida y ese delantal gastado, se escondía un genio que convertiría la burla en gloria. Bienvenidos a Crónicas de Superación. Antes de comenzar, no olviden dejar su like y suscribirse, porque aquí contamos historias de coraje, justicia y giros inesperados. En el corazón del barrio San Esteban, donde las calles olían a pan caliente y gasolina, vivía Mateo Ríos, un joven de 19 años con las manos curtidas y los ojos llenos de esperanza. Su madre, doña Clara, mantenía un pequeño puesto de empanadas frente al colegio municipal. Su padre había partido años atrás, dejando un silencio que solo el ruido del aceite chispeando podía llenar. Cada mañana, Mateo se levantaba antes del amanecer para ayudarla. No lo hacía por obligación, sino porque amaba ese ritual. Ver cómo de un puñado de harina nacía algo que hacía sonreír a la gente, le parecía magia. Su madre decía que cocinar era una forma de hablar sin palabras. Y Mateo quería gritarle al mundo que él también tenía algo que decir. A diferencia de sus amigos del barrio, que soñaban con motos, ropa de marca o irse a la capital, él soñaba con un horno industrial y una vitrina repleta de postres que llevaran su nombre, Ríos Repostería Artesanal. Sonaba grande, tal vez demasiado, para quien vivía en una casa con techo de calamina. Pero cuando cerraba los ojos, podía oler el caramelo dorarse, podía oír el murmullo de los clientes y ver su nombre grabado en la fachada. Sin embargo, el mundo real no sabía de sueños dulces. En el Centro Gastronómico San Baltasar, donde Mateo estudiaba gracias a una beca municipal, la repostería no era solo cuestión de talento, sino también de apariencias. Los alumnos llegaban con chaquetas blancas planchadas, utensilios profesionales y mochilas de cuero. Mateo llegaba con una caja de plástico donde guardaba sus herramientas, una espátula oxidada, un batidor con el mango remendado y un cuaderno manchado de harina. El primer día de clases, cuando entró al aula con su gorro de tela hecho por su madre, escuchó las risas disimuladas. «Miren, el chef de barrio ya llegó», susurró uno desde el fondo. «Tranquilos, seguro viene con su receta secreta de pan con mantequilla», añadió otro, entre carcajadas. Mateo forzó una sonrisa y se sentó al final. No era la primera vez que lo subestimaban, pero dolía igual. El profesor principal, Chef Valdivia, era un hombre de porte elegante, con una voz grave y pausada. Tenía fama de justo, pero también de exigente. Cuando pasó lista y llegó al nombre de Mateo, levantó la vista y lo observó unos segundos. «Ríos, el becado, ¿cierto?», preguntó. «Sí, chef», respondió Mateo con respeto. «Bien. Espero que honres esa beca. No todos pueden aspirar a tanto, pero es bueno tener ilusiones», dijo, con una sonrisa tan amable como punzante. Las risas volvieron a brotar, esta vez más contenidas. Mateo solo bajó la mirada. No quería conflicto. No quería lástima. Solo quería aprender. Durante las siguientes semanas, se esforzó al máximo. Llegaba antes que todos para preparar los ingredientes y se quedaba después para limpiar las estaciones. A menudo, cuando los demás almorzaban en el patio, él se sentaba aparte, con su cuaderno en mano, anotando combinaciones de sabores y bocetos de pasteles imposibles. Su especialidad eran los pasteles rústicos de frutas, inspirados en las tartas que hacía su madre cuando sobraban ingredientes del puesto. No eran perfectos ni simétricos, pero tenían alma. Una tarde, en clase de presentación de postres, los estudiantes debían mostrar una creación libre. Mateo presentó una tarta de manzana caramelizada con canela y masa integral. La colocó sobre la mesa con orgullo, aunque su plato contrastaba con los coloridos y relucientes postres de sus compañeros. «Interesante elección, Ríos», dijo Valdivia, acercándose. Cortó un trozo, lo probó y asintió lentamente. «Buen sabor, aunque le falta presentación». «A veces la pasión no basta, hijo»,
Se necesita educación formal. Los compañeros sonrieron con suficiencia. Uno de ellos, Luciano Ferrer, el más popular y arrogante del grupo, intervino. Chef, no sea tan duro. Al menos sabe usar el horno. No todos los días vemos arte popular en clase. Las carcajadas llenaron la cocina. Mateo respiró hondo. No dijo nada. Sabía que responder solo alimentaría el fuego. Esa noche, al llegar a casa, doña Clara notó el silencio de su hijo. ¿Qué pasó, hijo? ¿Otra vez te miraron por encima del hombro? Nada, mamá. Solo, siento que allá todo es distinto. Ellos tienen de todo. Yo solo tengo ganas. Ella le acarició el cabello y sonrió. Y eso, Mateo, es lo único que no se puede comprar. Aquella frase se le quedó grabada. A partir de entonces, su rutina se volvió aún más intensa. Empezó a practicar en secreto con los ingredientes que quedaban del día. Probaba recetas nuevas, combinaba frutas con especias y hacía pruebas hasta altas horas de la noche. Soñaba con crear algo que nadie pudiera ignorar. Un día, mientras mezclaba chocolate con un toque de ralladura de naranja, escuchó a su madre murmurar desde la mesa. Si tu padre te viera ahora, diría que naciste para esto. Mateo sonrió. No sabía si lo decía en serio, pero esa frase le dio fuerzas. Sin embargo, la vida en el barrio no perdonaba distracciones. Entre los constantes cortes de luz, los vecinos que discutían a gritos y los amigos que se burlaban de su hobby de mujer, mantener la concentración era un reto. Deja de jugar con pasteles, Mateo, le decía uno de ellos. Si quieres plata, vente conmigo a la obra. No, gracias. Ya tengo mis planes, respondía siempre, sin alterarse. Los demás reían, sin entender que en esa pequeña cocina improvisada, Mateo estaba construyendo algo más grande que un postre, estaba construyendo su destino. A finales del semestre, el centro anunció una competencia interna de repostería. El ganador obtendría una carta de recomendación y una pasantía en una pastelería reconocida del centro. Para muchos, era una oportunidad simbólica. Para Mateo, era una puerta al futuro. ¿Te vas a presentar?, le preguntó su compañero Julián, uno de los pocos que lo trataba con respeto. Claro. Si no lo intento, nunca sabré si puedo hacerlo. Sabes que Luciano también competirá, ¿no? Mateo asintió. Entonces será interesante, dijo, con una calma que ocultaba fuego. Mientras los demás veían el concurso como un simple desafío académico, para él era algo personal. No quería demostrarles que podía ganarles, quería demostrar que su esfuerzo valía tanto como su linaje. Esa noche, volvió a quedarse hasta tarde practicando. Afuera, el barrio dormía bajo un cielo turbio. En su pequeña cocina, el aire olía a cacao, esperanza y determinación. Y aunque el ruido de las risas aún resonaba en su mente, una convicción se encendía con fuerza. No importa de dónde vengas, sino lo que eres capaz de crear con tus propias manos. El sol del mediodía caía a plomo sobre el patio del Centro Gastronómico San Baltasar. Los estudiantes salían con sus uniformes blancos, pero Mateo siempre era fácil de distinguir, su chaqueta estaba gastada, con un remiendo en la manga izquierda y un botón distinto al resto. Mientras los demás almorzaban en grupo, él se refugiaba bajo una sombra con su cuaderno de notas, lleno de manchas de cacao y fórmulas escritas con letra apretada. En una página, había escrito en mayúsculas: no busques reconocimiento. Busca perfección. Era su mantra. Su escudo silencioso. Sin embargo, los días se volvían más difíciles. Luciano, su principal rival, y, al mismo tiempo, su sombra constante, no perdía oportunidad para convertir cualquier error de Mateo en espectáculo.
Una mañana, durante una práctica de suflés, Valdivia pidió precisión con los tiempos de horneado. El aire es traicionero y la repostería no perdona errores, advirtió. Mateo trabajaba concentrado, midiendo con exactitud el batido, cuando escuchó el comentario venenoso detrás de él. ¿Seguro que sabes usar un horno de verdad, Ríos? Dijo Luciano con una sonrisa. No vaya a ser que termine sirviendo carbón como postre. Las risas del grupo llenaron la cocina. Mateo siguió batiendo, sin levantar la vista. Prefiero que salga carbón y no humo, respondió, apenas audible. Luciano lo escuchó y sonrió con desdén. ¡Qué romántico! El poeta del azúcar. El profesor Valdivia fingió no escuchar. No era que aprobara las burlas, simplemente creía que la dureza templaba el carácter. Pero en Mateo, esa dureza no estaba formando acero, estaba dejando cicatrices. La noticia de la competencia interna de repostería San Baltasar se propagó por los pasillos como fuego. Sería evaluada por chefs reconocidos de Lima y el ganador obtendría una beca completa para un taller internacional de repostería francesa. Luciano fue el primero en anotarse. Este concurso es mío, declaró sin modestia. Mi padre ya habló con uno de los jueces. No hay forma de que pierda. Mateo se inscribió en silencio. Lo hizo en la última hora del último día, como quien firma un pacto consigo mismo. Cuando entregó su ficha, Valdivia lo miró con una ceja alzada. ¿Tú también competirás, Ríos? Sí, chef. Interesante. Considera esto una oportunidad que muchos más preparados que tú desearían. Mateo asintió, sin responder. Sabía que, en el fondo, esa frase era una advertencia, no esperes demasiado. Los días siguientes se convirtieron en una prueba constante. Los compañeros hablaban en voz baja, apostando sobre quién quedaría eliminado primero. Las burlas se disfrazaban de consejos. Mateo, tal vez deberías hacer algo más tradicional, le dijo una de las chicas, con tono condescendiente. Algo simple. Ya sabes, algo, que no te quede grande. Sí, añadió otro, los postres complicados son para quienes tienen horno, no para los que practican en fogón de barrio. Mateo solo sonreía. En el fondo, su orgullo ardía, pero no con rabia, sino con una determinación extraña, casi espiritual. Una tarde, mientras experimentaba en la cocina auxiliar del instituto, un aroma desconocido llenó el aire. Mezclaba dulce y ácido, como si el verano se derritiera sobre la nostalgia. Mateo estaba preparando una crema de maracuyá con capas de bizcocho húmedo y caramelo tostado. Tan absorto estaba, que no notó la presencia del chef Ernesto Salcedo, un hombre de unos 50 años, cabello entrecano y mirada amable, que había llegado como nuevo instructor invitado. ¿Qué es ese olor?, preguntó, acercándose. Mateo se sobresaltó. Ah, disculpe, chef. Estoy practicando para la competencia. Salcedo observó la mesa, llena de utensilios viejos y una batidora con cinta aislante. ¿Y con esto estás practicando? Sí, chef. Es lo que tengo. El hombre sonrió, pero no con burla, sino con respeto. Tomó una cuchara y probó un poco de la crema. Interesante. Tiene carácter. Hizo una pausa. ¿Qué buscabas transmitir con este sabor? Mateo lo miró sorprendido. Nadie le había hecho esa pregunta. No sé, supongo que quería que recordara a algo familiar. Algo cálido, pero con un toque de fuerza. Como tu historia, dijo el chef, dejando la cuchara. Sigue trabajando así. La técnica se aprende, pero el alma no. Desde ese día, Salcedo comenzó a observarlo más de cerca. Le daba consejos discretos, sin favoritismo, pero con una atención especial.
Le enseñó a controlar la temperatura del caramelo, a equilibrar la acidez, a usar la textura como lenguaje. Mateo absorbía cada palabra. En silencio, sin saberlo, había encontrado su mentor. El día de la primera ronda de selección, la tensión era palpable. Los estudiantes debían presentar un postre de autor frente a un jurado interno. Mateo llevaba su creación en una bandeja, una tarta invertida de maracuyá con caramelo de panela y crocante de avena. Luciano, con su impecable uniforme y sus utensilios importados, observó la preparación desde la distancia. Bonita presentación, dijo, con ironía. Me recuerda a los postres del menú infantil. Gracias, respondió Mateo sin mirar. Cuando llegó el turno de evaluación, Valdivia probó su postre y frunció el ceño. Buen sabor, pero rústico. No tiene la elegancia que buscamos para representar a la institución. Los otros profesores asintieron en silencio. Pero entonces intervino Salcedo. Chef Valdivia, permítame discrepar. Tal vez no sea elegante, pero transmite algo auténtico. Tiene identidad, algo que muchos postres perfectos no logran. El ambiente se tensó. Valdivia lo observó unos segundos, incómodo. Bien, entonces avancemos. Cuando Mateo salió del aula, sus compañeros lo rodearon. ¿Y qué tal te fue, maestro?, preguntó uno. Seguro que le dieron pase por lástima, añadió otro. Mateo sonrió. No respondió. Pero esa noche, al revisar los resultados publicados en el tablón, vio su nombre entre los finalistas. Había pasado. Los días siguientes fueron una guerra silenciosa. Luciano no soportaba que el becado siguiera en carrera. Se las ingenió para hacerle la vida imposible, cambiaba los ingredientes del lugar, escondía utensilios, e incluso un día alteró la temperatura del horno donde Mateo trabajaba. El resultado, una tanda entera de sus bizcochos se arruinó. Valdivia, al verlos quemados, comentó sin mirar. A veces, hijo, el fuego revela a quien está preparado para soportar la presión. Mateo apretó los puños, pero se contuvo. No iba a rebajarse. Salcedo, al enterarse, lo llamó aparte. Mira, muchacho, en esta vida te van a sabotear más veces de las que podrás contar. Pero solo tú decides si te conviertes en víctima o en aprendiz. No es justo, chef, respondió Mateo, con frustración. No lo es, dijo Salcedo, mirándolo a los ojos. Pero la justicia rara vez se sirve dulce. Esas palabras quedaron grabadas en su mente. Durante las semanas siguientes, Mateo perfeccionó su receta final. No buscaba impresionar con adornos, sino con verdad. Tomó inspiración de su infancia, el olor del pan casero, el sabor de la miel artesanal, las frutas que su madre vendía en el puesto. Llamó a su creación raíces, un postre de capas de masa esponjosa con crema de maracuyá, crocante de avena y una base de caramelo oscuro. Este postre eres tú, le dijo Salcedo el último día de práctica. No trates de hacerlo parecer otra cosa. Mientras tanto, en el grupo, el ambiente se volvía hostil. Luciano se paseaba con seguridad, sabiendo que la mayoría del profesorado lo favorecía. El talento sin cuna no llega lejos, dijo una vez, delante de todos. Algunos nacimos para cocinar, otros, para limpiar la cocina. Las risas fueron generalizadas. Mateo, sin responder, limpió su mesa con calma y murmuró. Veremos quién sirve el plato final. Llegó el día de la gran final. El auditorio del instituto estaba repleto. Padres, profesores y jueces invitados esperaban ansiosos. Las cámaras locales cubrían el evento, era el orgullo anual del centro gastronómico. Valdivia presentó a los finalistas. Luciano, con su postre francés impecablemente decorado,
era el favorito del jurado. Mateo, con su sencilla tarta artesanal, parecía fuera de lugar. Antes de comenzar, Valdivia se acercó a él y le dijo en voz baja: «Sé prudente, Ríos. No confundas pasión con rebeldía». Mateo levantó la vista. «Gracias, chef. Pero hoy no voy a cocinar para usted. Voy a cocinar para mí». El reloj marcó el inicio. Los hornos rugieron. El aire se llenó de azúcar y fuego. Mateo trabajaba con una concentración absoluta. Cada movimiento era una oración silenciosa, cada ingrediente, un recuerdo. Mientras Luciano exhibía técnica y precisión, Mateo vertía sentimiento. Cuando el jurado probó su creación, hubo un silencio denso, distinto. Uno de los chefs invitados, una reconocida pastelera de Lima, cerró los ojos al probarlo y dijo: «Esto me recuerda a casa». Fue una frase simple, pero suficiente para encender murmullos en el público. El resultado se anunciaría al final del día. Mateo no buscaba gloria, pero esa noche, mientras lavaba sus utensilios y veía a sus compañeros marcharse, sintió algo distinto, no orgullo, sino paz. Había cocinado su verdad. Y aunque aún no lo sabía, estaba a punto de cambiarlo todo. El auditorio del Centro Gastronómico San Baltasar estaba repleto. Los focos iluminaban la mesa central donde reposaban los postres finalistas, cada uno con su historia, su aroma, su mensaje. El aire olía a nervios, a azúcar quemada y a expectativa. Los jueces deliberaban en silencio. Mateo, de pie junto a su estación, miraba el reflejo del horno aún encendido. A su lado, Luciano posaba sonriente para las cámaras locales, sabía cómo manejar la atención. Sus gestos eran impecables, su uniforme inmaculado, su seguridad ensayada. En cambio, Mateo mantenía la mirada baja, los dedos manchados de caramelo y la chaqueta con rastros de esfuerzo. Pero dentro de él había algo que ni la crítica ni el sarcasmo podían tocar, la calma del que ya venció lo más difícil, el miedo. El primero en ser evaluado fue Luciano. Presentó una tarta francesa de 3 texturas de chocolate y ganache especiado. Los jueces asintieron. Valdivia sonrió satisfecho. Era técnica pura, una obra de precisión. Cuando llegó el turno de Mateo, el silencio se volvió denso. Su postre raíces reposaba sobre un plato sencillo, sin adornos ni brillos innecesarios. La masa dorada tenía un leve toque rústico, la crema lucía cremosa y el caramelo brillaba como ámbar. Uno de los jueces, una mujer de semblante firme y cabello recogido, tomó la cuchara y cortó un pedazo. El crujido fue sutil. El aroma a maracuyá y panela se esparció por el aire. Al probarlo, su expresión cambió. Cerró los ojos. Respiró hondo. «Esto», dijo, con voz baja, «esto tiene alma». El comentario provocó un murmullo inmediato entre el público. Valdivia, incómodo, fingió revisar sus notas. Otro juez, un chef extranjero invitado, probó también y asintió lentamente. «Es imperfecto», dijo, «pero real. Tiene historia, tiene emoción». Luciano frunció el ceño. «Con todo respeto», intervino, «aquí venimos a evaluar técnica, no sentimientos». La jueza lo miró directamente. «La técnica sin propósito es solo un truco. La cocina, señor Ferrer, es emoción servida en plato». El auditorio estalló en aplausos. Mateo permaneció quieto, con la vista fija en su postre. No había buscado humillar a nadie, pero por primera vez sentía que su voz, esa que siempre cayó, hablaba más alto que las burlas. Tras la degustación, los jueces se retiraron para deliberar. Afuera, los alumnos comentaban eufóricos. «Seguro gana Luciano, es el favorito».
No sé, ese postre del becado tenía algo distinto. Sí, algo de barrio, dijo uno con tono burlón. Luciano se acercó a Mateo con paso altivo. Disfruta tu momento, Ríos. A veces, los jueces se dejan llevar por la lástima. Pero esto es un concurso, no una historia de superación. Mateo lo miró a los ojos. Tienes razón. Pero hay cosas que no se ganan por lástima, se ganan por verdad. Luciano rió con desprecio. La verdad no paga becas. Minutos después, los jueces regresaron al auditorio. El murmullo se apagó. Valdivia tomó el micrófono. Ha sido una competencia exigente. Todos demostraron nivel y disciplina. Sin embargo, hizo una pausa, el jurado ha decidido otorgar el primer lugar al estudiante que, con sencillez y autenticidad, nos recordó por qué cocinamos. Los murmullos crecieron. El ganador del concurso interno de repostería San Baltasar es Mateo Ríos. Por un segundo, el mundo pareció quedarse sin sonido. Luciano quedó petrificado. Algunos compañeros se miraron sin entender. Y desde el fondo, el chef Salcedo sonrió discretamente. El público estalló en aplausos. Mateo, sorprendido, apenas atinó a caminar hacia el estrado. Valdivia lo observaba con expresión indescifrable. Felicidades, Ríos, dijo, entregándole el certificado. No siempre el fuego más brillante nace en la mejor cocina. Mateo lo miró con respeto y respondió. Gracias, chef. A veces, el mejor fuego es el que uno enciende solo. Los aplausos se intensificaron. La prensa local se acercó de inmediato. ¿Cómo te sientes al haber ganado contra los favoritos del instituto? Preguntó una reportera. Mateo respiró hondo. No lo veo como una competencia entre personas, sino entre versiones de uno mismo. Gané cuando dejé de cocinar para demostrar y empecé a cocinar para expresar. Detrás de él, Luciano se marchaba sin mirar atrás. En su orgullo herido, no entendía que lo que había perdido no era un premio, sino una lección. Esa tarde, mientras todos celebraban, Mateo se apartó unos minutos y salió al patio del instituto. Se sentó en un banco de madera y contempló el atardecer. Salcedo se le acercó con paso tranquilo. ¿Y ahora qué vas a hacer, campeón? Seguir cocinando, chef. Pero esta vez, sin miedo. Eso es lo más sabio que he escuchado en años. Hubo un silencio cálido. ¿Sabe? Dijo Mateo. Cuando empecé aquí, todos me decían que no tenía lo necesario. Y tal vez tenían razón, no tenía los utensilios, ni el uniforme, ni los contactos. Pero sí tenía hambre. Y la hambre, respondió Salcedo, cuando se usa bien, es el mejor combustible del talento. Ambos rieron suavemente. Cuando regresó al barrio esa noche, su madre lo esperaba en la puerta, con las manos llenas de harina y los ojos húmedos. ¿Cómo te fue, hijo? Mateo levantó el trofeo con una sonrisa. Ganamos, mamá. Doña Clara lo abrazó tan fuerte que el trofeo casi cayó. Sabía que lo harías. Nunca dudé de ti. Los vecinos salieron curiosos al escuchar los aplausos. Algunos lo habían visto crecer entre risas y comentarios sarcásticos, ahora lo veían como un ejemplo. El chico del barrio, el que amasaba sueños cuando todos lo creían imposible, había vencido. Esa noche, mientras todos dormían, Mateo se quedó despierto en la pequeña cocina. Sobre la mesa, el trofeo reflejaba la tenue luz del foco. Lo observó unos segundos y sonrió. Esto no se gana por suerte, murmuró, se gana por convicción.
Luego, con la misma serenidad con la que empezó su camino, se sirvió una taza de café y escribió en su cuaderno: El fuego que más enseña no quema, transforma. El lunes siguiente, el barrio amaneció distinto. Las paredes seguían siendo las mismas, las calles aún tenían baches, y el sonido de los colectivos seguía resonando desde temprano. Pero algo había cambiado en el aire. Era como si la victoria de Mateo hubiera encendido una pequeña chispa de orgullo colectivo, una demostración silenciosa de que sí se podía. En la esquina, la panadería de Doña Nena exhibía en su vitrina un cartel improvisado: Felicitaciones al campeón Mateo Ríos, orgullo del barrio San Jerónimo. Cada cliente que entraba comentaba la noticia con una sonrisa. Mateo, sin embargo, no buscaba reconocimiento. Esa mañana se levantó temprano, como siempre, y ayudó a su madre a preparar los pasteles para entregar. Hijo, deberías descansar, le dijo ella. Has trabajado tanto. Él sonrió. Descansaré cuando termine el pedido, mamá. La vida no se detiene porque uno gane algo. En el instituto, la noticia corría de boca en boca. La dirección había decidido publicar su historia en la web oficial y los medios locales ya pedían entrevistas. Cuando Mateo entró al aula, todos lo miraron. Algunos lo saludaron con respeto, otros, con cierta incomodidad. Luciano no estaba. Durante la clase, Valdivia interrumpió la sesión y pidió que todos prestaran atención. Quiero decir algo, dijo con tono solemne. Lo que vimos el viernes fue una lección de humildad. El talento no siempre nace donde lo esperamos. A veces, surge donde la necesidad se convierte en determinación. Y mirando a Mateo añadió: Usted, Ríos, nos recordó que la cocina es un acto de coraje. Felicitaciones. Los aplausos fueron sinceros. Mateo agradeció, pero sin gestos grandilocuentes. Solo hice lo que siempre quise hacer, chef. Cocinar con sentido. Al salir del aula, lo esperaba alguien que no esperaba ver, Luciano. Estaba apoyado en la pared, con el rostro más serio que de costumbre. Ríos, dijo sin rodeos. Te debo una disculpa. Mateo lo miró, sorprendido. ¿No tienes por qué? Si la tengo, lo interrumpió. Pensé que venir de un barrio humilde te hacía menos. Que la técnica era todo. Pero vi lo que lograste y entendí que no hay receta que valga si no tiene propósito. Hizo una pausa. Esa noche no dormí. Me pregunté cuándo fue que dejé de cocinar por amor a lo que hago. Mateo asintió con una sonrisa tranquila. A veces perder es la mejor forma de recordar por qué empezamos. Luciano extendió la mano. Mateo la estrechó sin dudar. En ese gesto se selló algo más grande que una reconciliación, el reconocimiento mutuo entre dos caminos opuestos que, por fin, se entendían. Días después, el instituto organizó una pequeña ceremonia donde Mateo presentó su postre raíces ante invitados y autoridades locales. Entre ellos, un empresario gastronómico observó con atención cada detalle. Joven Ríos, le dijo al finalizar, estoy abriendo una nueva cafetería en el centro. Busco un chef pastelero con ideas frescas y autenticidad. Me gustaría que se uniera a mi equipo. Mateo lo escuchó en silencio. No podía creerlo. ¿En serio? Preguntó con incredulidad. En serio, respondió el hombre. No busco a un chef famoso, busco a alguien con historia. Y la suya, hijo, merece ser contada en cada plato. Su madre lloró al enterarse. ¿Ves, Mateo? Le dijo entre sollozos. Todo lo que sembraste, Dios lo multiplicó. Semanas después, la inauguración de la cafetería fue un éxito.
El cartel de entrada decía: Raíces, pastelería artesanal por Mateo Ríos. La decoración mezclaba madera, fotografías del barrio y frases inspiradoras escritas a mano. En una pared, se leía: Cocinar no es seguir una receta. Es recordar quién eres mientras lo haces. La gente hacía fila para probar sus postres. Algunos de sus antiguos compañeros iban con curiosidad. Y, sorprendentemente, entre los asistentes también estaba Luciano, quien al probar una porción de la tarta de maracuyá sonrió y comentó: Ahora entiendo por qué ganaste. Tiene ese toque, de verdad. Mateo rió. El secreto es simple, está hecha con lo que tengo, no con lo que falta. Con el tiempo, Raíces se convirtió en un punto de encuentro. Estudiantes, vecinos y hasta turistas pasaban por allí atraídos por la historia del joven repostero del barrio. Pero más allá del éxito, Mateo nunca olvidó sus inicios. Cada semana, destinaba parte de sus ingresos para enseñar a niños del barrio a cocinar. Si yo aprendí con una olla vieja y una mesa coja, decía, ellos pueden aprender con esperanza. Una tarde, mientras cerraba la cafetería, se acercó el chef Salcedo. Vine a felicitarte, dijo. Sabía que no te quedarías en el instituto. Tú no cocinas solo comida, cocinas mensajes. Mateo sonrió. Gracias, chef. Pero lo que más quiero es que otros también crean que pueden hacerlo. Y lo lograrás, respondió Salcedo. Porque la gente no sigue al que brilla, sino al que ilumina. Esa noche, de regreso en su casa, Mateo encontró su viejo cuaderno de notas. En la primera página aún estaba escrita la frase que lo había acompañado desde sus inicios. El fuego que más enseña no quema, transforma. Cerró el cuaderno, miró sus manos cubiertas de harina y pensó en todo lo vivido, las burlas, el esfuerzo, la duda, la fe, el triunfo. Nada había sido en vano. Se asomó por la ventana y vio las luces del barrio reflejadas en los charcos. Sonrió. Su historia ya no era solo suya, era de todos los que alguna vez creyeron que no tenían oportunidad. El eco de su redención no estaba en el trofeo, ni en los aplausos, sino en cada persona que, al verlo, pensaba: si él pudo, yo también puedo. Pasaron los años con la paciencia de quien amasa una masa difícil, lenta, insistente y con manos que nunca se rinden. Mateo había transformado aquel anhelo adolescente en una realidad cotidiana, una pequeña escuela de cocina en el mismo barrio donde aprendió a medir la vida con cucharas y a leer los días por el color del pan. El local no era ostentoso, madera gastada, estantes llenos de tarros de especias y una pizarra con recetas escritas a mano, pero tenía algo que ningún lujo podría comprar: autenticidad. En la pared principal colgaba una fotografía en blanco y negro de un hombre de manos grandes y mirada noble. Era don Ernesto, el viejo panadero que, en los primeros tropiezos, tuvo la generosidad de reparar un horno y prestar experiencia más que herramientas. Al lado de la foto, un cartel de madera con letras pintadas decía la frase que Mateo había repetido en noches de insomnio: no hay límites para quien se atreve a soñar con las manos sucias y el corazón limpio. La escuela funcionaba con horarios sencillos: mañanas de práctica para los más jóvenes, tardes de teoría para quienes querían profesionalizarse y fines de semana dedicados a explorar recetas del barrio y técnicas que combinaban tradición y novedad. Mateo enseñaba con la misma ternura que su madre le dispensaba, corregía sin humillar, exigía sin quebrar. Su voz se volvía firme cuando hablaba de disciplina y suave cuando pedía respeto por el oficio. Les mostraba a los chicos que la técnica importa, pero que la técnica sin intención es solo decoración. Muchas de las antiguas burlas se habían convertido en preguntas. Aquellos que alguna vez lo miraron con desdén ahora lo consultaban para un pan especial o para una clase. Algunos excompañeros pasaban por la pastelería buscando una porción de aquello que habían criticado. Mateo los atendía sin rencor,
La venganza más certera había sido su trabajo diario y su capacidad para transformar la marginación en escuela. Cada semana, regalaba 2 becas para jóvenes del barrio, los elegía por ganas, no por expediente. Les enseñaba a leer una receta y a leer la vida, cómo corregir errores, cómo persistir ante fallos y cómo escuchar al alimento para entender qué le falta. Entre ollas y risas, los muchachos aprendían que un oficio puede ser una vía de orgullo y una herramienta para dignificar un apellido. En las tardes tranquilas, cuando la escuela se vaciaba y el olor a miel y naranja se mezclaba con la luz del atardecer, Mateo se quedaba un rato observando la foto de don Ernesto. Recordaba el primer cable que aquel hombre le prestó, la primera receta ajustada a medias por el viejo, la primera vez que alguien creyó en él sin pedirle demostraciones exageradas. Pensaba también en Salcedo, cuyo consejo técnico y mirada profesional lo habían empujado a pulir la propuesta hasta convertirla en voz propia. La ciudad había reconocido su trabajo, pero lo que llenaba el alma de Mateo no era la prensa ni los pedidos, era ver a un niño del barrio cocinar su primera crema sin miedo, escuchar la sorpresa honesta en la voz de una madre cuando su hijo traía una tarta hecha por sí mismo, y saber que, a través de una masa, había enseñado a otros a no renunciar. Al cerrar la puerta cada noche, antes de apagar las luces, dejaba la pizarra con una nota sencilla para los que vendrían al día siguiente. Trae lo que tengas, aquí aprendemos a transformarlo. Y así, con manos sucias y el corazón limpio, su historia siguió encendiendo otros fuegos. Si esta historia te tocó el corazón, no olvides suscribirte a Crónicas de Superación y activar la campanita, que se vienen más historias.